6 nos quedan los puntos 6.4, organización de los archivos, y el punto 6.5, bases de datos. Como os he comentado por el modo, el tema 6 va a ser el último tema que vamos a dar durante esta tercera evaluación y vamos a tener un procedimiento sobre este tema. El procedimiento consistirá, yo os informaré sobre una serie de preguntas tipo test que hagamos sobre el tema completo. Empezamos por el punto 6.4, organización de los archivos o de los ficheros. Primero vamos a reflexionar sobre el concepto de organización. Organizar es disponer ciertos elementos físicos en un lugar, en un contenedor. Por ejemplo, organizar un armario supone decidir cómo vamos a eh, guardar la ropa, los diferentes tipos de ropa, calzado, camisas, pantalones, calcetines, en el armario. En informática el concepto es exactamente el mismo. Lo que tenemos que almacenar son los registros de un fichero. Por ejemplo, tenemos un fichero de empleados. En el fichero de empleados tenemos registrados, guardados todos los empleados de nuestra empresa. Tendremos un registro lógico por cada empleado. Si nuestra empresa tiene 100 empleados, tendremos 100 registros lógicos en el fichero de empleados. Entonces, la organización sería la forma en la que esos registros lógicos, uno por empleado, se guardan en el soporte físico. Disco duro, DVD, pendrive, disquete, etc. Recordamos el concepto de soporte físico o soporte de datos. El soporte de datos es el lugar en el cual se almacena la información. El soporte de datos tradicionalmente usado por los seres humanos ha sido el papel o similares. Vuestros apuntes, que es la información, los guardéis sobre un soporte que es el papel. En informática, los soportes de datos no tienen por qué ser necesariamente papel. En el caso de la impresora o del escáner, el soporte físico es el papel, pero el periférico, el encargado de leer el soporte o de escribir el soporte, sería respectivamente el escáner para leer el soporte y la impresora para grabar información o para escribir información en el soporte. Hay otros soportes de informática que no son papel, por ejemplo el disco duro, el DVD, el pendrive y el disquete. A modo de recordatorio, vamos a decir que no hay que confundir el soporte físico en el cual se guarda la información con el periférico, que es el elemento físico, el dispositivo que permite grabar o leer información del soporte. En el caso de la impresora, el periférico es la impresora y el soporte sería el papel. Son fácilmente diferenciables. En el caso de un escáner, para escanear una fotografía, por ejemplo, el soporte físico es el papel o una hoja de revista, papel al fin y al cabo, y el periférico sería, perdón, se me ha ido la presentación, y el periférico sería el escáner. En el caso, por ejemplo, de un DVD o de un CD, el soporte sería el disco de CD o DVD y el periférico sería la unidad lectora o grabadora de CDs o DVDs. Bueno, la organización del fichero se decide en el momento en el que se crea el fichero y una vez decidida no puede ser cambiada. Esto es importante. Una vez creado el fichero, su tipo de organización no puede cambiarse. Es una pregunta típica de examen. O sea, que una vez que el programador crea el fichero, elige un tipo de organización y ese tipo de organización no puede cambiarse. Es como si vosotros decidierais en qué cajón van los calcetines, las camisetas, la ropa interior o los zapatos y una vez que habéis decidido eso, no podéis cambiarlo nunca en ese armario. ¿Vale? Esto es muy importante. La organización no puede cambiarse una vez que se decide el tipo de organización y eso se hace en el momento de la creación. Sin embargo, luego tenemos el concepto método de acceso. El método de acceso es la forma en la cual tú llegas a esos registros lógicos, en la cual tú accedes a esos registros lógicos. ¿Para qué se acceden a los registros lógicos? Pues para cambiar información, para modificar información o para añadir información. Por ejemplo, tenemos un fichero de empleados y queremos cambiarle a un empleado el teléfono. Para ello tendremos que ir al fichero de empleados, buscar a ese empleado en concreto, coger su teléfono antiguo, borrarlo y añadir el teléfono nuevo. El método de acceso se decide cada vez que se accede al fichero. Es decir,
cada vez que tenemos necesidad de buscar a un registro lógico o varios registros lógicos, decidimos el tipo de acceso, con lo cual el tipo de acceso puede ser cambiado siempre y cuando vayamos a acceder a ese fichero. La definición del método de acceso es la forma o método mediante el cual se accede a los registros de un fichero. Y cada vez que se accede a un fichero hay que decidir qué método de acceso usaremos. Esa es una diferencia fundamental. Una vez que se crea el fichero se decide su organización y la organización no puede ser cambiada mientras el fichero no desaparezca. Siempre va a tener ese tipo de organización. Sin embargo, cada vez que accedemos a un fichero podemos decidir qué método usamos para acceder a ese fichero. Es, un, es una pregunta, es un concepto bastante interesante para una pregunta para preguntas tipo test. Los tipos de organización y los tipos de acceso coinciden en el nombre. El tipo de organización puede ser directo o secuencial, el tipo de acceso puede ser directo y secuencial. Dentro de la organización secuencial tenemos secuencial indexada y secuencial encadenada. Asimismo, dentro del tipo de acceso secuencial también tenemos secuencial encadenado y secuencial indexado. El hecho de que los tipos de organización y los tipos de acceso tengan iguales nombres, pues induce a que los alumnos, las alumnas, os equivoquéis y confundéis organización con acceso. Es diferente. El tipo de organización es cómo se disponen los registros en el soporte físico y el tipo de acceso es cómo accedemos, cómo llegamos a esos registros lógicos. Recordamos también que el tipo de acceso se decide cada vez que hace falta acceder al fichero, buscar algo en el fichero, recuperar información del fichero y el tipo de organización, una vez decidido, no se puede cambiar y solo se decide en el momento de la creación del fichero. Los tipos de organización. Hay dos, como hemos visto en la diapositiva anterior. La organización directa y la organización secuencial. La organización directa. Vamos a estudiar un poquitín en qué consiste. Cuando se crea el fichero, que es justo cuando se decide el método de organización, para decidir el lugar donde se coloca cada registro en el soporte se aplica un algoritmo. Un algoritmo es un cálculo matemático, una fórmula por la que se obtiene una clave. Es decir, cuando vamos a añadir un registro al fichero, ese registro se coloca en el lugar que le toque según el resultado de una operación matemática. Ese lugar no tiene por qué estar relacionado con el orden de creación de ese registro. Es decir, el primer registro no tiene por qué ir al principio del soporte, el segundo no tiene por qué ir a continuación del primero, el tercero no tiene por qué ir a continuación del segundo y así sucesivamente. Cuando se añade un registro al fichero, se aplica un cálculo matemático y en función a un resultado, pues ese registro se coloca en el lugar del soporte que le corresponda, que no tiene por qué estar relacionado con el orden de creación de ese registro. Esta organización solo es posible en soportes directos. Lo pongo subrayado en negrita porque es una pregunta típica de examen. Una pregunta típica de examen sería, por ejemplo, di si es verdadero o falso. La organización directa es posible en soportes secuenciales. Pues sería falsa, perdón. Solo es posible en soportes directos. ¿Qué es un soporte directo? Un soporte directo son los soportes que habitualmente usamos los usuarios de informática en los ordenadores. Un disco duro, un CD, un DVD, un pendrive. Nunca es posible en soportes secuenciales. Un soporte secuencial pues son las cintas magnéticas. Dentro de las cintas magnéticas tenemos, por ejemplo, las bobinas. Esta clasificación de los soportes directos y secuenciales se vio en la segunda evaluación. Los soportes secuenciales, a pesar de ser más antiguos que los directos, se siguen usando para guardar grandes volúmenes de información. Sin embargo, los usuarios comunes en la informática usamos solo soportes directos. Ventaja. La ventaja es la rapidez de uso del fichero. Un fichero que esté organizado con una organización directa permite que si accedemos a él mediante acceso directo, la recuperación de los registros sea muy rápida. Se puede acceder a la información para grabarla, para modificarla rápidamente. La desventaja, como los registros no se colocan unos a continuación de otros según su orden de creación, puede haber huecos entre ellos, con lo cual se desperdicia el soporte, se desperdicia espacio en el soporte. Esa es la desventaja. Pero la ventaja es que si accedemos directamente a los ficheros mediante el método de acceso directo, que supone ir directamente al fichero al registro que nos interesa,
es mucho más rápido, es muy rápido. La organización secuencial. Vale, en la organización secuencial, cuando se crea el fichero, cada registro se coloca uno a continuación del anterior, según su orden de creación, sin huecos entre los registros. Perdón, otra vez ha pasado lo mismo y me está fastidiando un poco la grabación. Decíamos que la organización secuencial, cuando se crea el fichero, cada registro se coloca uno a continuación del anterior, según su orden de creación, sin huecos entre los registros. Es decir, el primero se coloca al principio del soporte, el segundo a continuación del primero, el tercero a continuación del segundo, es decir, de forma sucesiva, según su orden de creación. Tened en cuenta que se colocan unos a continuación de otros, sin huecos intermedios, con lo cual la ventaja va a ser, como figura más abajo, que se aproveche el espacio de soporte al máximo, ya que no hay hueco entre los registros. Sin embargo, la desventaja va a ser la lentitud de uso. Si queremos acceder directamente al empleado 999, tendremos que recorrer primero el primer empleado, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Es decir, tenemos que recorrer 998 empleados hasta llegar al 999, porque los empleados están situados según su orden de creación. Es decir, en una organización secuencial, cuando los registros van unos a continuación de otros, si queremos hacer un acceso directo a un empleado, a un registro lógico, el proceso va a ser más lento porque tenemos que recorrer previamente los empleados anteriores. Esa es la desventaja. Lentitud de uso, para llegar a un registro hay que pasar por los anteriores. La organización secuencial es una organización que es posible tanto en soportes directos como en secuenciales. En un disco duro, en un CD, en un pendrive, ¿podemos guardar los registros usando una organización secuencial? Sí. Grabamos al principio el primer registro, a continuación el segundo, a continuación el tercero, a continuación el cuarto y así sucesivamente. ¿Vale? No es lo común, ¿vale? Ni lo deseable, pero bueno, se puede hacer. Generalmente en los soportes directos se usa una organización directa porque permite un acceso directo. En un soporte directo se puede utilizar una organización secuencial, ¿vale? Pero no es lo común. Sin embargo, en los soportes secuenciales, en cintas magnéticas, solo es posible usar la organización secuencial. En un soporte magnético no podemos usar una organización directa. Esta es una pregunta de examen y aquí viene un poquitín todo el meollo del tema de lo que os puedo preguntar, ¿vale? Vamos a intentar formular algunas preguntas para que os quede claro por dónde pueden ir los tiros en la pregunta, en la prueba, el procedimiento que hagamos. Una pregunta podría ser, ¿es posible implementar, es posible realizar una organización secuencial en un soporte directo? Sí, ¿vale? Ojo, no es lo común, pero se puede hacer en un disco duro, en un soporte directo, se puede realizar una organización secuencial. ¿Se puede realizar una organización secuencial en un soporte secuencial? Sí. Y de hecho, la única organización que admiten los soportes secuenciales es la organización secuencial. Vale, pasamos al punto siguiente. Tipos de acceso. Hay dos tipos de acceso, el directo y el secuencial. El acceso directo se supone ir directamente al registro lógico que nos interese, sin pasar por los anteriores. El acceso directo solo es posible en soportes directos. En los soportes directos hay un algoritmo y ese algoritmo permite localizar cada registro lógico. Por lo tanto, ese algoritmo se usará para acceder a ese registro lógico directamente sin pasar por los anteriores. El acceso secuencial significa acceder a los registros uno tras otro, es decir, en secuencia. Primero el primero, segundo el segundo, tercero el tercero. El acceso secuencial es posible tanto en soportes directos como en soportes secuenciales. Y es posible tanto en organizaciones directas como en organizaciones secuenciales. Bien, el último punto del tema 6 son las bases de datos. Vale, ¿qué es una base de datos? Es una evolución de los ficheros.
Ahí pongo que no es una definición no válida para el examen, pero bueno, es una definición que creo que es lo bastante sencilla como para poder ser tenida en cuenta como válida en un examen, ¿vale? O sea que ignorar el comentario, esta definición no es válida en el examen, lo ignoráis. Es una evolución de los ficheros. Cuando se usan, bueno, los ficheros tienen un problema. Los ficheros, cuando un fichero crece, tiene muchos registros, empiezan a dar problemas. Y a veces tenemos diferentes ficheros y la información que tenemos en diferentes ficheros, pues a veces coincide. Es decir, hay información que se repite en un fichero y se repite en otro fichero. Entonces, las bases de datos lo que hacen es unificar varios ficheros, de forma que actúen como si fuera solo un fichero. Una base de datos lo que pretende es eliminar los problemas de exceso de información en un fichero y eliminar los problemas de repetición de información entre diferentes ficheros. Una definición más formal sería un conjunto de datos relacionados entre sí en los que se han eliminado repeticiones o redundancias innecesarias. Pero tanto esta definición como la anterior son válidas. ¿Cómo preguntaros esto en un examen? Si os doy la definición, conjunto de datos relacionados entre sí en los que se han eliminado repeticiones o redundancias innecesarias. Y os pongo A, fichero, B, base de datos. Pues sería B, base de datos. ¿Qué ventaja tienen las bases de datos con respecto a los ficheros? Hay muchas ventajas, pero fundamentalmente os pongo dos. Se eliminan las redundancias o repeticiones y los programas que usan las bases de datos son independientes de las bases de datos. Os explico un poquitín, ahí pone explicación necesaria para que no se me olvide explicaros el tema. Cuando un programa utiliza un fichero, el programa tiene que saber a priori cómo va a ser ese fichero. Sin embargo, cuando un programa usa una base de datos, en el programa no tiene por qué saber cómo es la base de datos. Puede usar directamente una base de datos sin preocuparse de saber cómo es la base de datos. Esto es una ventaja muy importante, porque el programador, cuando trabaja con ficheros, en los programas que usan esos ficheros, tiene que decirle al programa, internamente le tiene que decir al programa cómo es el fichero con el que va a trabajar. Sin embargo, cuando un programador trabaja con bases de datos, no necesita decirle o no necesita escribir dentro del programa cómo es esa base de datos, porque el programa va a manejar directamente la base de datos sin necesidad de saber previamente cómo es la base de datos. ¿Vale? Esa es la ventaja número 2. Hay tres tipos de bases de datos que son las jerárquicas, las relacionales y en red. Vamos a estudiar muy poco de cada una de ellas. Las bases de datos jerárquicas son las primeras que se inventaron y las inventó pues IBM. Se usan poco porque son difíciles de aplicar en el mundo real. Bueno, podríamos extendernos un poquitín más, vamos a dejarlo ahí. Las bases de datos relacionales son las que más se usan en el mundo real, son las más comunes y no son ni muy complicadas ni muy difíciles de manejar. Por lo tanto, como su nivel de complejidad no es excesivo, pues son las que se utilizan. Y las mejores bases de datos que existen, las más potentes, son las bases de datos en red. Como digo, ahí son las mejores, pero son difíciles de manejar. Por ello, su uso no está muy extendido. Es decir, como son complicadas de manejar, un usuario normal no puede manejarlas, requieren cierta complejidad, pues digamos que no compensa las ventajas que dan con la dificultad que generan. Sin embargo, os digo, si en el examen os pregunto cuáles son las bases de datos más potentes, son las de red. ¿Cuáles son las bases de datos más usadas? Las relacionales. ¿Y por qué no se usan las bases de datos jerárquicas? Porque son difíciles de aplicar en el mundo real. Son tan sencillas que es difícil encontrar en el mundo real aplicaciones en las cuales las bases de datos jerárquicas puedan ser usadas. Las bases de datos en red son bases de datos en plan neuronales. Se parecen bastante su estructura a la que mantienen las neuronas del cerebro. Es decir, todos los elementos están interconectados entre sí, con lo cual la potencia que se genera es bastante importante. Para ir de un punto a otro podemos usar multitud de caminos, con lo cual digamos que la complejidad aumenta bastante, pero la potencia también. Por eso las bases de datos en red o neuronales son las mejores. Bueno, para crear y manejar bases de datos se usan unos programas que se llaman sistemas gestores de base de datos. Es decir, cuando vosotros
queráis crear una base de datos, os hace falta comprar un sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, Microsoft Access. Bueno, pues Microsoft Access es un SGBD. ¿Qué es SGBD? Sistema gestor de base de datos. A la gente normal y corriente, no llama a Microsoft Access un sistema gestor de base de datos, lo llama base de datos. Y esto es inapropiado y genera cierta confusión. Microsoft Access es el programa con el cual tú puedes crear, mantener, modificar bases de datos. Es un sistema que permite gestionar o manejar bases de datos. Por lo tanto, Microsoft Access sería un sistema gestor de base de datos y no una base de datos. Lo que tú crees con Microsoft Access es una base de datos. Por ejemplo, con Microsoft Access podrías crear, si os gusta mucho el cine y tenéis muchas películas en casa, pues una base de datos de las películas que tenéis en casa para saber si las habéis dejado a una persona, cuándo las habéis prestado, para saber en qué DVD o en qué CD están, en qué lugar físico están, para saber o conocer los actores, el año de lanzamiento de la película, cantidad de este tipo de cosillas que si manejáis mucha información serían necesarias, se pueden acceder con Microsoft Access. Podéis crear una base de datos de películas, una base de datos de la música que tengáis, una base de datos de lo que queráis. ¿Vale? Pero lo que creéis es la base de datos y Microsoft Access es el programa que os ayuda a crearlo, es el sistema gestor de base de datos. Hay otras SGBD de las cuales tenéis que saber los nombres porque pueden caer en el examen. MySQL es una base de datos gratuita, bueno, perdón, es un sistema gestor de base de datos gratuita, perdón. Oracle es un sistema de gestor de base de datos muy potente y muy caro. Hay una coña con la palabra Oracle, si se lee al revés es el caro, ¿vale? Y es una base de datos muy cara y muy potente. Y también tenemos Microsoft SQL Server, que es un gestor de base de datos hecho por Microsoft, que también es bastante bueno y bastante potente. Y con esto acabaríamos el tema 6.